también los predestinó. A los que predestinó también les hizo un llamado externo a través de la predicación del Evangelio. A esa persona se le predicó la palabra de Dios. A esa persona que se le predicó la palabra de Dios, Dios le cambió el corazón. Y es lo que conocemos como un llamado interno. A esa persona que le fue cambiado el corazón, se convirtió. Y esa persona que se convirtió fue justificada. Y esa persona, ¿verdad?, que ha sido justificada definitivamente una sola vez. No hay una idea de justificación, verla como un proceso. Todos los que miran la justificación como un proceso entran en el error de las obras. Lo hablamos la semana pasada, la idea católica romana. Cuando tú le preguntas a una persona, si tú te mueres, ¿a dónde te irías? La mayoría de la gente dice, ay, no estoy seguro, a lo mejor pues depende de Dios. Yo me esfuerzo y le echo ganas en mis buenas obras, pero al final, pues hay que Dios tenga misericordia de mí. Pareciera ser que muchas personas que no entienden la justificación, no hay una seguridad de salvación. Siempre están tratando de alguna u otra manera ganarse la aprobación de Dios a través de lo que hacen. Y las obras no son para ganarnos la aprobación de Dios. ¿Para qué son las obras? Para dar testimonio. Para dar testimonio, ¿para qué más? Para agradar a nuestro Padre. A tu hijo tú lo apruebas porque se porte bien. ¿Verdad que no? ¿Lo dejas llamar a tu hijo si se te comienza a portar mal? Sigue siendo tu hijo. Entonces, cuando tu hijo se comporta bien, no lo hace para ganarse tu favor, lo hace simplemente, o lo debería de hacer para agradarte. Cuando tu hijo se porta bien, ¿cómo te sientes? Mal, no, ¿verdad? No. Cuando tu hijo se porta bien, ¿cómo te sientes? Bien. Contento. Te honra, eso te honra. Te sientes orgulloso de decirlo de la buena manera, uno se siente orgulloso como padre. Cuando el hijo se porta mal, ¿cómo nos sentimos como papás? Tristeza. De la misma manera, nuestro Padre se siente triste cuando nosotros pecamos. Pero no confundamos, ¿verdad?, el caldo con las albóndigas. No confundamos una cosa con la otra. Nuestras obras no son para ganarnos el favor de Dios. Él ya lo ganó en la cruz por nosotros. Cuando creímos, somos aceptados en su Hijo, hemos sido completamente justificados. No hay ninguna condenación para nosotros porque nuestros pecados han sido castigados en Cristo. Y no solamente eso, la justicia de Cristo ha sido puesta a nuestro favor. Entonces no solamente no somos culpables de ningún pecado, sino que también somos vistos delante de Dios con la justicia de Cristo como que nunca hemos cometido ningún pecado por la causa de Cristo en la cruz. No solamente la causa de Cristo en la cruz, pero la vida perfecta que Él vivió puesta a nuestro favor. Ahora vamos a hablar acerca de la adopción. Entonces a los que Dios conoció de antemano también los predestinó, a los que llamó, les hizo un llamado externo, los regeneró, se convirtieron, fueron justificados. Y no solamente fueron justificados, pero fueron adoptados. Ahora vamos a entrar a la idea de lo que es la adopción. No sé si alguien de ustedes ha adoptado alguna vez, pero cuando una persona es adoptada, aunque no sea hijo, viene a tener los mismos derechos que un hijo, ¿verdad? Ahora, un padre puede ser un mal padre y hacer acepciones con el hijo adoptado y ser más favoritista con los hijos que son de su sangre. Pero aquí la cuestión es que Dios no es así. Una vez que Dios ha adoptado a alguien, le da totalmente todos los derechos de hijo. Entonces, mire, vayamos a la definición. Si le tuviera que dar una definición a la adopción, voy a ir anotando de lo que vamos a hablar para que por lo menos se queden ahí todas las ideas. La definición sería de esta manera: es una acción del Padre mediante la cual nos hace miembros de su familia. Sí, es una acción de Dios. Por ejemplo, veamos Romanos 8, 14 al 17.
Y les pido que me ayuden, tengo una buena cantidad de versos y necesitamos avanzar. Romanos 8, 14 al 17. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Entonces vemos en la Biblia aparece la idea de hijos. Entonces muchos comentaristas se preguntan, bueno, ¿por qué tenemos que entender la idea de adopción? ¿No es suficiente con entender que hemos sido justificados, que ya no somos culpables? Hay una diferencia, yo quiero que me ayuden a entender cuál es la diferencia entre entender que hemos sido justificados y que hemos sido adoptados. ¿En qué nos puede ayudar en nuestra vida práctica? ¿En qué creen que nos puede ayudar? Antes de que fuéramos hijos de Dios, ¿qué éramos? Enemigos. Enemigos. ¿Qué más? Hijos del diablo. Sí, lo dice la Biblia. Sí, hijos del diablo. Por ejemplo, Efesios 2:3, no lo vamos a leer, pero dice que éramos hijos de ira. Efesios 2 dice que éramos hijos desobedientes. También lo menciona Efesios 5:6. Juan 8:44 dice que éramos hijos del diablo. Eso es lo que éramos, hijos del diablo. Antes de que fuéramos perdonados, justificados, aceptados en Cristo. Nuestro futuro era un futuro con un camino hacia el infierno, Hebreos 10:27. Entonces, ¿qué nos puede ayudar el entender la idea de que fuimos adoptados, de que ahora somos hijos? Ya no somos hijos del diablo, ahora somos hijos de Dios. ¿En qué nos puede ayudar eso en nuestra vida práctica? Compáralo con tú que has sido hijo o tú que eres papá y cómo es la relación entre un hijo y un papá. ¿Cómo es la relación entre una familia? ¿Qué les hace pensar? Bueno, primero hay una relación, tienes responsabilidades, tienes derechos también. Una relación, ¿ok? ¿Alguien más? Responsabilidades. ¿Qué más te hace pensar el saber que somos hijos de Dios? Bueno, hay una parte de la Biblia que dice que antes éramos hijos de desobediencia, ahora Ya no. Okay. ¿Ha sucedido algo? ¿Ha habido un cambio? ¿Ok? ¿Hay un cambio? ¿Alguien más iba a decir algo? Por acá escuché. Hay seguridad. Hay amor. Amor. Ok, sí, por ahí va. Hermanos. La hermana se acercó así. Esta idea es muy importante, la que alguien mencionó. Esta idea también es muy importante. Esta también. La de amor se acerca todavía más, ¿verdad? Porque tiene que ver con... Por ejemplo, cuando Dios salva a alguien, la persona no es una persona que nada más tiene información en la cabeza. Cuando Dios salva a una persona, ha hecho un cambio en el corazón, de tal manera que cuando esta persona es justificada, entra en una relación que es real, ¿verdad? El Espíritu Santo está dentro de la persona, lo entristece cuando peca. Cuando se dirige a Dios, no se dirige a Dios de una manera seca, sino que se dirige a Dios como su papá.
Hay una relación de amor. ¿Por qué? Porque Dios lo ha amado primero. O sea, ha habido una experiencia de amor. Es una experiencia real. Entonces tú te acercas a Dios con devoción, con deseo. No es una relación mecánica nada más. ¿Me explico? Entonces cuando nosotros entendemos que hemos sido adoptados, entendemos, ¿verdad?, que tiene que ver con una relación. Rápidamente, algunas diferencias, por ejemplo, entre regeneración, entre justificación y entre adopción. Porque cada una nos ayuda en nuestra vida práctica de una manera diferente. Cuando hablamos de regeneración, hablamos de vida espiritual interna. Algo nos ha sucedido adentro de nosotros. Nuestro corazón ha sido cambiado. Cuando hablamos de justificación, hablamos de una posición legal correcta delante de Dios. Una posición legal. ¿Sí? Lo hemos explicado las 2 semanas de atrás. Esto tiene que ver con un cambio de corazón interno. Esto tiene que ver con la posición que yo tengo delante de Dios. Soy inocente. Y a la misma vez que soy inocente, soy justo. ¿Por qué? Porque Cristo, la vida justa de Cristo está a mi favor, a mi cuenta. Pero cuando hablamos de adopción, hablamos de relación. Hablamos de la idea de familia. ¿Sí miran la diferencia entre las tres? Una tiene que ver con un cambio interno que solo Dios puede hacer. Otra tiene que ver con una posición o declaración delante de Dios, una declaración legal, somos inocentes y justos. Y otra tiene que ver con que hemos entrado a una relación de amor con nuestro Padre. Y eso es muy importante porque nos va a ayudar a entender cómo se vive la vida cristiana. La vivimos como hijos. Vayamos a ver algunos textos. Antes éramos hijos de ira, como les explicaba. Éramos hijos de ira y ahora ya somos hijos de Dios. Íbamos para el infierno, ahora vamos para el cielo. Vayamos a Efesios capítulo 1, versos 5 y 6, y si me ayudan por favor a leerlo. Vamos a leer Efesios 1, 5 al 6, y vamos a leer Gálatas 4, 4 y 5. ¿Alguien tiene Efesios 1, 5 al 6? ¿Lo puede leer de favor? ¿Quién lo quiere leer? En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amor. Mira esa palabra, por ejemplo, amor. Lo voy a leer nuevamente. Nos predestinó para adopción como hijos. Mira la palabra ahí, adopción como hijos. Para sí, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. ¿La voluntad de quién? De Él. Verso 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. ¿Para alabanza de quién? De Dios. Pero miramos cómo Dios nos predestinó para adopción como sus hijos a través de Jesucristo. Entonces vemos esa palabra, ¿verdad? Adopción. ¿Por qué adopción? Porque antes éramos hijos de ira, no éramos sus hijos y hemos sido adoptados. Adoptados porque en alguna manera en el Antiguo Testamento, ¿quiénes aparecen como hijos de Dios? El pueblo de Israel, los judíos. Y todos los demás pueblos aparecen como gentiles, como paganos, como un pueblo que no tenía derecho, los mismos derechos que tenía el pueblo de Dios. Pero hasta cuando viene la manifestación del Señor Jesucristo y Él muere, vive una vida justa, muere, resucita, ¿verdad? Ahora viene a ser de todas las naciones un solo pueblo para Él. Y de ahí viene la idea de que hemos sido adoptados, de que ahora somos sus hijos. Veamos Gálatas 4, de 4 al 5. Nada más retroceda un libro, ahí está, o un par de páginas. Gálatas 4, de 4 al 5, si me ayudan por favor. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley,
para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Otra vez aparece, ¿verdad?, a la adopción como hijos. A fin de que redimiera es, a fin de que rescatara, a fin de que hiciera un pago por aquellos, ¿verdad?, que estaban bajo la ley, para que ahora recibiésemos la adopción como hijos. Verso 6, y porque sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre. Mira la palabra ahí repetidamente en cada verso que hemos leído, ¿verdad? Adopción, hijos. Veamos, por ejemplo, Juan 1:12. Vaya al Evangelio de Juan. ¿Ya lo tienen? ¿O quién puede leerlo? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Autoridad de ser hechos hijos de Dios o derecho de llegar a ser hijos de Dios. Y es decir, a los que creen en su nombre. Entonces esta idea aparece en la Biblia demasiado. De ahí porque la adopción se convierte en una doctrina. No es solamente un título. Cuando Dios hace entrar a una persona en relación con Él, algo le sucede. Algo le sucede, es genuino, es real. La persona experimenta, ¿verdad?, la vida interna del Espíritu obrando en él. Si ustedes van, por ejemplo, no lo quiero que lo lean ahorita, pero si ustedes van a Romanos capítulo 8, todo el capítulo habla mucho de la idea de hijos. Y dice que estos hijos, que son verdaderamente hijos de Dios, son aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. Cualquiera pudiese decir, oh, yo soy hijo de Dios. Pero tiene que haber una evidencia, ¿verdad? Cualquiera puede reclamar un título, pero debe de haber una evidencia, y esa evidencia es que todos aquellos que verdaderamente son hijos de Dios son aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios, aquellos sobre los cuales el Espíritu de Dios da testimonio en sus vidas de que algo está sucediendo dentro de ellos. Y al final les voy a hacer unas preguntas de aplicación que les va a ayudar a pensar un poco. Entonces, quiero que vayan a Gálatas 4:6 y vamos a mirar una objeción. ¿Saben qué es una objeción? Esa palabra objeción, ¿la han escuchado? Cuando le dicen al juez, objeción. Una protesta. Es una protesta, no estoy de acuerdo. Ok. Objeción, Gálatas 4:6. Vamos a ver ahí algo rápidamente. Entonces, ¿qué quiero que veamos con esta objeción? Quiero que veamos por qué el acomodo de las doctrinas, por qué han quedado así. Y cuando una persona cree diferente, obviamente el acomodo de las doctrinas cambia. ¿Sí me explico? Muchos vienen a acomodar la regeneración después de la justificación. Muchos la quitan de ahí y la acomodan después de la justificación. ¿Por qué? Porque si acomodamos la regeneración en su lugar donde va, pone al hombre en imposibilidad de poder venir a Dios, de jamás por su propia fuerza poder venir a Dios. Y eso crea una dificultad para nuestra alma. Porque cuando venimos a Dios, nosotros decimos, yo vine a Dios, y si yo no hubiera venido a Dios, Él no me hubiera perdonado, porque nosotros somos, se puede decir, el contenedor de lo que Dios hace dentro de nosotros. Y nosotros respondemos. Entonces, cuando nosotros venimos a Dios, es real lo que nos sucedió. Por ejemplo, estamos escuchando la predicación del Evangelio y nuestro corazón se quebranta. Nuestro corazón se conduele, se arrepiente, y es real lo que estamos sintiendo. Pero la Biblia dice que nos arrepentimos y experimentamos dolor por nuestros pecados porque Dios nos cambia el corazón.
Recuerda que hablamos acerca de lo que era la muerte espiritual, que estamos muertos, no es que estamos enfermos, estamos completamente muertos. Les leí Ezequiel capítulo 37. Un muerto no se puede dar vida solo. Entonces, ¿qué es lo que hacen muchos? Quitan la regeneración de ahí y la brincan después para que sea un poquito más suave recibirla para nosotros los creyentes. ¿Por qué la acomodan después de la justificación y posiblemente hasta después de la adopción? Porque lo que tratan de decir es que nosotros solos tenemos la capacidad de responder en fe con la simple predicación del Evangelio, y una vez que respondemos en fe, entonces Dios nos cambia el corazón. Y entonces es más suave recibirla, porque entonces la salvación finalmente, ¿de quién depende? De nosotros. Y sentimos el golpe menos que si reconocemos que creímos porque Dios hizo algo dentro de nosotros. Y también nos golpea porque ¿qué pasa con todas las personas, verdad? Que se les predica el Evangelio, se les predica, y toda la vida se les predicó y se les habló y nunca quisieron. Es más fácil recibir que Él nunca quiso porque no quiso y ya, que decir, bueno, no quiso porque Dios hubiese podido cambiar el corazón, pero estuvo en Dios si quiso cambiar el corazón o no. Y ahí creo que está la dificultad con la doctrina de la regeneración, para que la recibamos, porque esta doctrina no se centra en nosotros. Si la brincamos la regeneración después de la justificación, se centra más en nosotros y decimos, oh, Dios me cambió el corazón, sí, pero porque yo quise con Él. ¿Me estoy explicando? Entonces, la mayoría de las iglesias tienen la regeneración adelante porque emocionalmente se recibe mejor. Pero, ¿qué es lo que yo trato de enseñarles? Que bíblicamente la regeneración nunca aparece después de la justificación. Bíblicamente, textualmente, la regeneración está siempre antes, siempre. Y entonces yo como un predicador, como un pastor, tengo que hablar lo que dice la Biblia. No lo que emocionalmente le satisfaga a mí mismo o al que me escucha. Y muchos dirán, bueno, pero es que eso es difícil de recibir. Hermanos, hay muchas cosas difíciles de recibir en la Biblia. ¿Qué vamos a hacer con todas las cosas difíciles de recibir en la Biblia? ¿Las vamos a cambiar? ¿Le vamos a agregar un poquito, a diluirlas para que nos hagan más? ¿Verdad que no? No puedo, yo como predicador no puedo hacer eso. Entonces la idea de la regeneración en frente de la justificación se ha hecho más popular. ¿Por qué? Porque es más fácil recibir. Pero al final de cuentas, tú pregúntate si realmente cuando vamos al texto, si la regeneración aparece primero. Jesús dijo en Juan capítulo 3, el que no nace de nuevo no puede ver, percibir, ni siquiera puede percibir. Primera a los Corintios capítulo 2, el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura. Entonces, ¿en qué momento dejan de ser locura? Cuando le has cambiado el corazón. Comienza a verlas con los ojos espirituales porque su naturaleza interna le ha sido cambiada. Entonces, regresemos a la idea de adopción. En Gálatas 4:6, por ejemplo, quiero que lo sigamos con nuestra vista, dice, y porque sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre. Si agarramos ese texto, fácilmente podríamos decir, ¿verdad?, que la regeneración va después, porque vean lo que dice, y porque sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones. Pareciera ser que el Espíritu Santo viene después de que hemos sido justificados y hemos sido declarados hijos. ¿Sí lo ven ahí en el texto la idea? Pero ¿cuál es el problema con eso? Que uno tiene que leer toda la carta y darle un buen seguimiento, porque si uno retrocede un poco, retrocedamos a Gálatas 3:26. Quiero que retrocedamos un poquito a Gálatas porque la carta de Gálatas es una sola carta y hay que leerla de principio a fin. Si retrocedemos a esos versos, ¿ya los tienen ahí? Vean el verso 23 al 26. Del 23 al 26. Ok, dice de esta manera. Y antes de venir la fe, estábamos encerrados bajo la ley, confinados para la fe que había de ser revelada.
De manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo. Ayo sería instructor, alguien que me dirige. De manera que la ley ha venido a ser nuestro instructor para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios mediante la fe en Cristo. ¿Ve la diferencia ahora? Somos declarados hijos porque hemos creído. Y si habláramos de la fe viene hasta después de la regeneración, cuando hemos sido convertidos. Entonces, si nosotros agarramos un texto para querer hacer toda una doctrina, no podemos hacer eso. Tenemos que ir a toda la Biblia, a todos los versículos que nos hablan particularmente de la adopción. Y si tú vas a la mayoría de los versículos, la idea es que la adopción viene como hijos después de que hemos creído, después de la fe. Nunca es antes de la fe, siempre es después. Y la regeneración nunca aparece en la Biblia después de la fe. Siempre aparece antes de la fe. Aparece la regeneración, aparece la fe y después aparece la adopción. Quiero explicar un poquito ahí Gálatas 3, del 23 al 26. Y dice de esta manera nuevamente: y antes de venir la fe estábamos encerrados bajo la ley. Éramos culpables porque la ley nos condenaba. Y nuestra única esperanza es que podamos creer. Verso 24: de manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo. ¿Para qué ha servido la ley cuando se nos predicó el Evangelio? ¿Para que la practiquemos y nos ganemos el favor de Dios? ¿Para qué nos ha servido según ese texto? Para llevarnos a Cristo, dice. Para conducirnos a Cristo, ¿cierto? La función de la ley fue aquel instrumento que nos mostró cuán pecadores somos y la necesidad que tenemos de abrazar a Cristo. Dice, a fin de que seamos justificados por la fe, no por las obras. Esa idea está muy clara en la Biblia. Somos justificados solo por la fe, no por las obras. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo ayo. Una vez que ha venido la fe, ya no estamos sobre la obligación de guardar la ley. Ya no estamos bajo ese instructor, ¿verdad? Y ese instructor, ¿qué era lo que hacía? Nos apuntaba hacia la ley para que viésemos nuestro pecado. Una vez que hemos creído, ya no estamos bajo esa instrucción. ¿Qué era lo que pasaba con muchos de los judíos en el tiempo de los evangelios? Muchos de ellos tenían muchas costumbres que ya practicaban como judíos, como ordenanzas que Dios les había dado en el Antiguo Testamento, como la circuncisión. Y cuando muchos de ellos se convertían a Cristo, querían todavía seguir practicando ese tipo de instrucciones y se las querían imponer también a los que no eran judíos. Entonces los apóstoles llegan a un acuerdo y dicen, oye, eso no es justo, que les impongamos una carga de guardar cosas que ni siquiera nosotros hemos podido obedecer. Entonces, ¿cuál es la idea aquí? Que solo por la fe hemos sido justificados, y una vez que ha venido la fe, hemos sido hechos hijos de Dios. No nos convertimos en hijos de Dios porque comenzamos a obedecer, sino que por la fe hemos creído y hemos sido hechos hijos de Dios. Cuando nosotros comenzamos a obedecer, es una evidencia de lo que nos está sucediendo. Y quisiera explicarlo esto un poquito. Hay un mandamiento en Juan, lo van a recordar, cuando Jesús dijo, si me amáis, ¿qué dijo él? Guardas mis mandamientos. Hay dos maneras de interpretar eso.
yo puedo decir, yo le voy a demostrar a Dios que sí lo amo y voy a comenzar a guardar lo que Dios me dice. Eso es una manera de interpretarlo. Otra manera de interpretarlo es, y es la correcta, es los que verdaderamente aman a Dios terminan guardando sus mandamientos. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Las voy a volver a repetir. Hay dos maneras de interpretar eso. Una es, yo le voy a demostrar a Dios que lo amo obedeciendo sus mandamientos. O yo voy a obedecer y voy a demostrar que realmente soy hijo de Dios. Esa es una. La otra es, los que aman a Dios terminan obedeciendo los mandamientos de Dios. ¿Cuál creen que sea la diferencia? La obediencia. Obediencia. Porque tenemos un corazón renovado, ¿no? La hermana se Que ya acercó. nos cambió nuestro corazón. Ajá. Ya no pensamos como por conveniencia, ¿sí? Exactamente. Gracias. Ahí está el punto. Como el corazón ha sido cambiado, terminamos respondiendo. Entonces hay una realidad dentro de nosotros que como el corazón nos ha sido cambiado, obedecemos en amor. Pero una persona que el corazón no le ha sido cambiado, ¿qué intenta hacer con los mandamientos? Está constantemente en el intento de tratar de ganarse a Dios obedeciendo mandamientos en la Biblia. Uno actúa con un poco de carga y el otro actúa en amor. ¿Sí? Entonces aquellos que realmente hemos sido adoptados, cuando nosotros obedecemos los mandamientos de Dios, actuamos en amor. Es por eso que si hay algún mandamiento en la Biblia que sea difícil, por ejemplo, veamos un mandamiento difícil. El perdonar. ¿Qué tan difícil se te hace perdonar cuando alguien te ha hecho algo y algo grave? ¿Qué tan difícil creen que sea? ¿Será difícil? ¿Habrá algo que te haya costado a ti perdonar, pero que terminaste perdonando? Si tú ves el mandamiento de perdonar con una carga y porque dices, ay, qué difícil es. Bueno, hermano, pero ¿por qué es difícil? Porque tú lo ves como difícil. ¿Por qué lo ves como difícil? ¿Porque lo quieres ver como difícil? Si Dios te ha cambiado el corazón y te ha dado un corazón sensible y ahora disfrutas de todos estos beneficios de la justificación, de la adopción, ¿por qué miras el mandamiento de perdonar como una carga cuando deberías de mirarlo como una respuesta de amor a Dios? ¿Qué acaso Cristo no te perdonó todos tus pecados en la cruz cuando muere en la cruz y es castigado? ¿Qué acaso no te dio su justicia para que seas declarado inocente ante el tribunal de Dios aunque todavía no llegas allá? ¿Por qué nos cuesta y a veces demasiado obedecer los mandamientos de Dios? ¿No será porque a veces los miramos como carga y no los miramos como una respuesta en amor? Y hay veces creo que puede ser porque no meditamos lo suficiente en lo que Dios ha hecho por nosotros. No meditamos en el Evangelio, en la obra de Cristo, por pecadores que no merecían nada. Por pecadores que merecían el infierno. Por pecadores que eran hijos del diablo, merecedores de la ira de Dios. De eso sí éramos merecedores. Pero estando muertos en delitos y pecados, Cristo nos dio vida juntamente con Él. Imagínate qué maravilloso. Entonces esa es la grande diferencia. Muchos miran esto como una manera de tratar de ganarse el favor de Dios y como una carga, pero como creyentes deberíamos de verlo como una simple demostración de lo que nos ha sucedido adentro, que Dios nos ha cambiado el corazón. Cuando sentimos el deseo de orar, es una simple demostración de lo que Dios ha hecho en nuestro corazón. Cuando sentimos el deseo por la palabra, es una demostración de lo que Dios ha hecho en nuestro corazón. En ninguna manera es la idea para ganarnos el favor de Dios. ¿Sí miran esta diferencia? Entonces, ¿por qué les mencioné lo de la regeneración después? Porque si vemos la regeneración después de la justificación y de la adopción y la ponemos después de la fe, ¿qué es lo que pasa? La fe se convierte en una fe meritoria.
que entonces Dios nada más le cambia el corazón a aquellos que creen. Y la fe se convierte en una obra que le hace a las personas ganar los favores de Dios, porque han creído. Y esa es la grande diferencia. Y creo que el ver esto te va a ayudar a acomodar a cada cosa en su lugar para que entiendas que la base de todo esto no es la fe. La base de todo esto es la gracia y el favor de Dios. Si ponemos la fe como la base, la salvación se convierte en algo meritorio, que Dios te lo ha dado porque te lo mereces. Porque has podido ejercer fe cuando otros no han podido ejercer fe. Y ya hemos ido a la Biblia y hemos explicado que la fe no es la base. ¿Cuál es la base de la salvación de Dios? Su pura gracia. Y la fe es solamente el instrumento con el cual abrazamos a Cristo. Muchos cometen el error de ver la fe como si la fe fuese esa obra que nos hace ganarnos el favor de Dios, como si la fe fuera la fe sola la que nos salva, y no es la fe no salva a nadie, hermanos. ¿Quién es el que salva? Cristo es el que salva. Entonces, cuando hablamos de una fe que salva, es una fe que está absolutamente puesta en los méritos de Cristo. ¿Sí? No pongamos a la fe sola como el mérito, como la garantía, sino debemos de poner la gracia de Dios como la garantía de todos los favores que Dios nos da. ¿Qué es la gracia de Dios? Un favor inmerecido. Un favor inmerecido, y esa es la base. Que aquel que ha sido salvado es porque ha recibido un favor inmerecido de Dios. Ha recibido, hermano, algo que no te merecías. No trates de ver la salvación como, oh, yo creí. Oh, entonces me estás diciendo que tu fe es meritoria, entonces. Si ven lo que llega a suceder ahí, lo que hacemos con la fe. Entonces la mayoría hace eso con la fe y ni siquiera se lo pregunta. Pero cuando vemos la fe como algo meritorio y no como una gracia que hemos recibido, alimentamos nuestro orgullo. Le damos unas pequeñas inyecciones de orgullo a nuestra vida. Y entonces nos llegamos a sentir a veces un poco más que a los que les hemos predicado el Evangelio y no han respondido en fe. No lo decimos, pero créeme, hermanos, sí lo pensamos. Decimos, oh, yo sí creí. Mira, este no quiere entender, lleva 20 años que se le ha hablado y no quiere venir. Si tú piensas de esa manera, estarías diciendo que la fe es algo meritorio y que solamente aquellos que pueden ejercer esa fe son los que se van a llevar los favores de Dios. Y no es así. La Biblia presenta la fe como un don. Entonces, ¿qué es lo que está enseñando a Gálatas 3:26? Si vayan por favor a Gálatas 3:26. Pues todos sois hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Debemos de ver la obra del Espíritu Santo en Gálatas 3:26 como una actividad adicional del Espíritu con la cual Él da testimonio a nuestro espíritu. Lo voy a explicar. Por ejemplo, cuando Dios nos cambia el corazón en la regeneración, ¿qué hace? ¿Qué es lo que cambia cuando Él cambia aquí en la regeneración? ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que cambia en nosotros? El corazón. Y si el corazón es cambiado, ¿qué cambia en nosotros? Voluntad, disposición. La manera de pensar, la manera de ver a Cristo. Te predican el Evangelio y ves a Cristo como, qué tontería. Es como que Cristo murió en la cruz por mí. Entonces, cuando el corazón es cambiado, cambia el asiento de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, de nuestras decisiones. Es un cambio de naturaleza. Pero cuando hablamos de ser adoptados como hijos, hablamos de una evidencia más, de un trabajo más que el Espíritu hace en nosotros. Por ejemplo, nos da convicción de que somos hijos de Dios. ¿Alguna vez te has preguntado si realmente eres hijo de Dios? ¿Cómo tú puedes saber si eres hijo de Dios? ¿Cuál sería la respuesta? Oh, es que obedezco muchos mandamientos.
bueno, podría ser, das evidencia de que amas la palabra, la guardas, pero ¿cuál es la evidencia real y el testimonio que da el Espíritu en nosotros para poder saber que realmente somos hijos de Dios? ¿Qué responderían? Nuestras acciones, porque anteriormente, bueno, en mi persona, hacía algo que no me importaba tanto, que no estaba bien, y ahora lo pienso, no sé si digo, aunque no me vean, yo digo, oh, el Señor es el que está en mí, no puedo hacer esto porque me redarguye el sentir que hago mal. Pienso. Ahí hay una evidencia, el redargüimiento interno. Nadie me está mirando. Antes practicaba este pecado que me tenía esclavo o esclava, pero ahora ya no soy esclavo de mi propio pecado. Mi propio pecado ya no me domina. Es una evidencia del Espíritu dando testimonio en tu ser interior. Romanos 8, 15 y 16, ¿me ayudan a leerlo? Si alguien lo puede leer, de favor. Yo les gané, aquí lo tengo. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud, vean eso, no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción, como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. Entonces la realidad interna de una persona que ha sido regenerada, que ha sido adoptada, es que ya no mira a Dios como a alguien, como a un capataz, o como a un general que trata de hacer obras para ganarse una posición delante de él. Mira a Dios como su Padre. Ama a su Padre, hay amor por su Padre. Y esas son evidencias de lo que le ha sucedido internamente a esta persona. Porque ¿creen que el amor se pueda fingir? ¿Creen que el amor tal vez se puede tratar de fingir? Pero tarde que temprano se mira la realidad, ¿verdad? Si la persona está fingiendo o realmente, genuinamente ama a su Padre. Y entonces definitivamente la obra que el Espíritu hace dentro de nosotros es que nos da testimonio internamente en nosotros de que realmente somos hijos de Dios. No es que viene con una voz a tu oído y te dice, tú verdaderamente eres hijo de Dios. Y entonces tú dices, oh, me dijo que sí soy su hijo, ¿verdad? Hay textos donde el Padre te dice, sabes que yo te he adoptado, tú eres mi hijo. Pero otra cosa que yo te diría sería eso, si lo tuviera que preguntar es, ¿realmente tú vives como hijo de Dios? ¿Realmente sientes ese amor por Dios? ¿Realmente cuando lees los mandamientos de Dios te compunge por tu pecado que practicas diariamente? ¿Realmente te dueles cuando pecas? ¿Te dueles de fallarle a tu Padre? ¿Te entristeces? Habrá pecados que tal vez no los analizas en el momento porque no son muy claros, pero entre más vas aprendiendo la Biblia, más te compunges y más te arrepientes de tus pecados diarios, ¿verdad? Ahí está la idea, que entre más sabes, debería de aumentar tu fe, entre más sabes, debería de aumentar tu amor, porque es como cuando te enamoraste, ¿verdad? O te uniste a tu pareja por primera vez. No quiero generalizar, pero la mayoría de nosotros, cuando conocimos a nuestra pareja, los que tenemos la pareja ahorita, experimentamos algo de emoción. ¿Sí les pasó cuando se enamoraron? Están nuestras emociones involucradas, nos enamoramos. Y sí, yo creo que sí amamos porque se siente ese amor. Pero no miramos ese amor completo todavía, es un amor limitado. Es un amor muy basado en lo que sentimos,
Entonces, a medida que vamos conociendo a nuestra pareja, hay mayor oportunidad de realmente amar y de enseñar cuánto realmente la amamos. Entonces, cuando se comienzan a presentar las diferentes dificultades, los primeros problemas, las diferencias, cuando solamente somos guiados por un amor emocional, ¿cómo reaccionamos? Mal, ¿verdad? Como somos por naturaleza pecadores y somos egoístas, ¿cómo reaccionamos? No era como yo quería, no era como me complace. Reaccionamos cuando algo no es conforme a lo que estábamos esperando. Pero cuando el amor de Dios realmente está en nuestros corazones, se comienzan a presentar los problemas. ¿Y cómo lo recibimos los problemas con el amor de Dios? ¿Verdad que lo recibimos de otra manera? Al menos hasta cuando Dios nos redarguye y nos hace reaccionar. Porque a veces todavía reaccionamos como el mundo. Pero la idea es que a medida que vamos conociendo más la Escritura, hay mayor oportunidad de amar más, de responder en amor, de obedecer en amor. ¿Qué pasa cuando yo solamente conozco un mandamiento acerca del matrimonio? A diferencia cuando yo conozco a unos 5 como creyente. ¿Cuál cree que sea la diferencia? Porque hay mandamientos para el matrimonio, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. ¿Qué pasa para los que conocen un mandamiento en diferencia a los que conocen 5? Y se los tienen bien aprendidos acá y acá. ¿Cuál va a ser la diferencia? ¿Cuál de los dos va a disfrutar más? ¿Este? ¿Cuál? ¿Verdad que este? ¿Por qué? ¿Porque estos están ganando más el favor de Dios? No. No, ¿por qué? Yo pienso, hermano, que de nada sirve a veces que conozcamos 5 mandamientos y no los llevemos a cabo. Sí. Si conocemos uno y lo llevamos a cabo, yo pienso que tenemos mejor resultado con uno que conozcamos y lo llevamos a cabo, Sí. que con 5 que conozcamos y los dejemos ahí guardados. Sí. Solo que es como un arma de doble filo, por ejemplo. Si yo conozco un mandamiento y lo tengo bien practicado, ¿a qué me va a llevar ese mandamiento bien practicado? A practicar más. ¿Me explico? Ahora, si la persona que se sabe 5 mandamientos pero no practica ninguno, algo está mal en su relación con Dios. Algo anda mal. Se tiene que arrepentir. Algo anda mal. Entonces la idea de entre más sepas, más mandamientos, no es para que digas, oh, yo los tengo todos cumplidos, sino para que tú digas, híjole, todavía peco mucho. Necesito ya no pecar en esa área. ¿Me explico? Pero, ¿cómo vamos a poder llegar aquí? A poder obedecer esos mandamientos entre más íntima es nuestra relación con Dios. Por eso es la idea de adopción. Por ejemplo, ¿qué cosas me ayudan a que mi relación con Dios sea más íntima y mejore? Y yo pueda pasar de aquí a aquí. Veamos estos ejemplos. Por ejemplo, todas las bendiciones que recibimos cuando hemos sido adoptados. Por ejemplo, Dios nos ama. Vea, por ejemplo, 1 de Juan 3:1. Él nos ama. Yo te podría preguntar, ¿has experimentado el amor de Dios? ¿O ve los mandamientos solamente como una carga, como algo que tienes que obedecer? ¿Alguien lo puede leer? 1 de Juan 3:1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que no seamos llamados hijos de Dios. Para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Mirad cuál amor. Habla de que veamos cómo es ese amor. Cómo es la cualidad de ese amor que el Padre nos ha dado. Entonces, cuando Dios nos ha adoptado, experimentamos ese amor. Está ese amor en nosotros. Pero obviamente nosotros, por falta de relación con Dios, ¿qué es lo que hacemos a veces con ese amor? Como que lo apagamos.
llegamos a convertir nuestra relación con Dios, hay veces en algo rígido, en algo que tenemos que hacer, en algo que nos sentimos obligados. Cuando nosotros más bien deberíamos de estar constantemente avivando ese amor que Dios nos ha demostrado, que Él ha puesto en nosotros por el Espíritu de Dios que nos ha dado. Según el texto que leímos, ¿cómo es que recibimos ese amor? Lean otra vez de favor, Primera de Juan 3:1. Si alguien regresa y me ayuda a leerlo. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Cuál es el instrumento del Padre para que nosotros tengamos ese amor de Dios en nosotros? El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo viviendo en nosotros. ¿Sí? Si van ustedes a Romanos capítulo 8, ahí lo pueden encontrar. Hemos sido adoptados. Hemos recibido el Espíritu de su Hijo, está en nosotros. Entonces es un amor real, es un amor que está en nosotros. Y ese amor es lo que nos impulsa a obedecer. Es lo que nos impulsa a querer agradar a nuestro Padre. Entonces pareciera ser que en momentos de nuestra vida se apaga el amor. ¿Te pasa? Como que tu amor se apaga. Como que hay veces nuestra prioridad se la entregamos a otra cosa. ¿Es Dios en este momento la prioridad de tu vida? ¿Te sientes enamorado de Dios como su hijo? ¿O algo más ha tomado el lugar de Dios? ¿Y algo más tu amor está en otra cosa? Sería la pregunta más específica. Entonces Dios nos ha amado. ¿Qué más Dios ha hecho por nosotros o qué más Dios hace por nosotros? Él cuida de nuestras necesidades. Lo miramos en la oración del Padre Nuestro, Mateo capítulo 6. Le pedimos por el pan diario. ¿Qué nos habla eso de saber que tenemos un Dios que se preocupa por nuestras necesidades? Dios nos ama. Antes de que tú vayas a la oración a pedirle, debes de entender y saber que Él es tu Padre que te ama y que está dispuesto a escucharte, está todo el tiempo disponible para escucharte, no importando qué sea lo que tú le vas a pedir, estés correcto o incorrecto en lo que a veces le pedimos. Él es tu Padre y te ama. Qué maravilloso es saber que tenemos un Dios que nos ama. Y nunca debemos de perder eso ni desconectarnos del amor que Dios tiene por nosotros. Por ejemplo, Dios nos da dones. ¿Sabías eso? Que Dios te ha dado un don, una capacidad como creyente para que funciones en el cuerpo de Cristo. Es más, te ha dado el don del Espíritu Santo. Nos ha dado un regalo tan maravilloso. No solo eso, tenemos herencia. Tenemos la vida eterna. Terminemos con estos otros beneficios. Les pido que vayan a la Escritura. Voy a leer tres porciones. Si diferentes personas me ayudan. Romanos 8:14. Hebreos 12:5-6. Y Primera de Timoteo 5:1 y 2. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Qué nos dice ese texto? ¿Soy yo el que guío al Espíritu o es el Espíritu el que me guía a mí? El Espíritu lo guía a uno. ¿Verdad? Debe de haber esa evidencia en nosotros. ¿Me está el Espíritu guiando? Cuando voy a las Escrituras, Él me guía, me habla con las Escrituras, me muestra mis pecados cuando estoy pecando, me impulsa a querer, a arrepentirme. Hebreos 12:5-6. Si alguien lo lee, por favor. Y
ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. ¿Qué hace con los que Dios ama? Disciplina. Los disciplina. Cuando eres disciplinado, miras la corrección de Dios en tu vida, miras cuando tienes alguna dificultad, algún problema, o piensas, ay, qué mala suerte, ¿por qué me pasó esto a mí? A los que Dios ama, los disciplina cuando andan pecando, vienen consecuencias a su vida. Dios utiliza esas consecuencias, no es que Dios sea un pecador, pero Dios utiliza esas consecuencias para hablar a tu vida, para traerte al arrepentimiento nuevamente, no para salvación, pero para un arrepentimiento que dé evidencia cada día en tu vida de que realmente eres hijo de Dios. Primero de Timoteo 5, del 1 al 2. No reprendas al anciano, sino exhórtale como padre, a los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas con toda pureza. Padre, madre, hermano, hermanas. ¿Ven ahí la idea de familia? ¿Cómo nos deberíamos de ver entre hermanos? Pero ¿cómo nos deberíamos de ver entre creyentes? Hermano. Como hermanos. ¿Cómo deberíamos de ver yo como hombre a mi hermano más mayor que yo? Como padre. Como padre. ¿Cómo debería de ver el hermano más mayor a uno más joven? Como hijo. Como hijo. ¿Cómo debería de ver la hermana madura y más adulta en edad a su hermana más joven y tal vez un poquito más inmadura? Igual como hija. Como hija. Y una hermana más joven o una recién convertida a una hermana madura en la fe, Como madre. como madre. Y esto no es nada más títulos, sino son realidades. Cuando tú vienes a la fe y eres adoptado, ¿dónde tú quieres estar? Con tu familia. ¿Con tu familia? ¿Sí o no? Tú quieres estar con tu familia. No puedo creer que fuiste adoptado y que lo que menos quieres estar es con tus hermanos en la fe. Que tú dices, ay, otra vez con los hermanos. ¿Qué estarías diciendo si te pesa de más? ¿Qué estarías diciendo si te pesa esto tanto de que no soportas a los hermanos? ¿Qué te dice eso? No hay evidencia. No hay evidencia de que te ha sucedido algo. Puedes estar en la iglesia y no ser un creyente. He aquí lo importante de entender la adopción. Hay realidades que te suceden, ¿verdad? Te sientes amado por el Padre. Te va a costar cuando haya problemas con tus hermanos, pero estás dispuesto, aunque sientas esa lucha interna en tu carne, estás dispuesto a ser corregido. Hay una disposición a continuamente estarte arrepintiendo, a humillarte, a pedir perdón. Está eso en tu vida. Entonces, si tú te alejas demasiado de la iglesia, no hay oportunidad para amar a tus hermanos. No hay oportunidad para que nadie como padre espiritual te enseñe. No hay oportunidad para que tú, si eres más maduro, enseñes a otros. Y entonces la idea de la adopción es que es algo real también, algo real, que somos guiados por el Espíritu de Dios. Y termino con esto. Vayamos a 1 de Juan 1:9. Voy a terminar con la oración diaria. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Gracias. Ahora quiero que vean la idea que está encerrada ahí. Importa mucho tú cómo interpretas o cómo entiendes ese texto. Quiero que lo lea una vez más, hermana, y quiero que ustedes me ayuden a decir qué dice ese texto. ¿Ok? ¿Listos? Hagámoslo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué dice ese texto? ¿Cómo lo entiendes así como viene? Yo pienso que principalmente estamos reconociendo que somos pecadores.
Estamos yendo al Padre a decirles, soy pecador. Estamos reconociendo principalmente, es una de las primeras partes que tenemos que entender. Sí. ¿Alguien más? Como Él es justo y fiel, nos ama como nosotros amamos a nuestros hijos cuando vienen y nos dicen, perdona, papá, hice algo, ¿no? Lo abrazamos, de qué hijo, gracias, por entender lo que uno les trata de enseñar. Okay. ¿Alguien más? ¿Qué más entienden? No tenemos tiempo para leer todo el capítulo ahí, eso nos va a decir, esto es lo que dice, ¿verdad? No tenemos el tiempo, pero muchos ven ese versículo como decir, pecado que yo no confiese, pecado que el Padre no me va a perdonar. Le dan la inversa y no puedes hacer eso. Porque si decimos que ese texto dice que pecado que yo no confiese no me lo va a perdonar, porque se puede tomar así, ¿sí o no? Yo podría agarrar ese texto y decirles, ahí dice que pecado que confesamos, Él es fiel y justo para perdonarnos, pero si yo no lo confieso, entonces pecado que no está perdonado. El tema de Juan ahí no es la salvación, ese es el problema, para muchos que lo ven así. El tema ahí es relación con el Padre. El tema es qué evidencias hay en aquellos que realmente son de Él, que han creído, que son sus hijos. Y una de las evidencias es que cuando pecan, son compungidos. No viven en tinieblas, andan en luz. Y un creyente que anda en luz, cuando peca, se conduele y confiesa su pecado. Una vez más, como decía el hermano, el confesar nuestros pecados se convierte en una realidad. Si nosotros somos hijos de Dios y cuando pecamos, no hay una realidad de que nos dolemos y vamos ante el Padre y lo confesamos, puede ser por dos cosas: o no soy un creyente, o he descuidado demasiado mi vida de oración. ¿Me explico? Porque yo no puedo decir que pecado que no confiese Dios no me lo va a perdonar, porque entonces cuando Cristo es castigado en la cruz, ¿por cuáles pecados es castigado? ¿Me estoy explicando? ¿Habrá pecado que el Padre no me perdone? No. El único pecado que aparece como el pecado imperdonable en la Biblia, ¿cuál es? Blasfemar. El blasfemar contra el Espíritu Santo, y eso no aplica a un creyente. Y ese sería otro tema. Pero la base de nuestro perdón, ¿cuál es? La gracia de Dios y que Cristo está siendo crucificado por mis pecados. Mis pecados que merecen ser castigados fueron castigados en Él. ¿Sí? Esa es la base. Yo no puedo poner como base la confesión para que entonces Dios me perdone. ¿Me explico? Quiero que entiendan lo que es una base. No podemos poner como base el perdón, el confesar nuestros pecados como base para que entonces Dios nos perdone los pecados, porque sería como decir que entonces cuando Cristo es crucificado en la cruz y castigado por mí y su vida justa es puesta a mi cuenta y he sido justificado, soy completamente inocente y a la vez soy santo, entonces ¿cómo puedo decir que más adelante en mi vida cristiana, porque no confesé un pecado, entonces Dios no me lo va a perdonar? No puedo decir eso, ¿me explico? Es por eso que debemos de aprender cuando leemos alguna parte en la Escritura qué es lo que está tratando de enseñar la carta completa. Hay un énfasis. Y el énfasis en Primera de Juan es la relación que tienen aquellos que son verdaderamente sus hijos. Y esto nos lleva a pensar qué ha pasado con nuestra vida de oración y cómo está nuestra vida de oración. ¿Se ha apagado nuestro amor por Dios en nuestra vida de oración? Leamos Mateo 6, del 9 al 12. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Ven esa palabra? ¿La ven ahí?
¿Qué dice? Padre nuestro. ¿Por qué no dice Padre mío? ¿Por qué le enseñó a sus discípulos a dirigirse primero como padre, verdad? Una relación de amor. Tú has experimentado el amor de Dios, tú te diriges a Dios como Padre. Y luego la segunda palabra, nuestro. ¿Qué te dice eso a ti en plural al saber que tú te diriges a Dios como Padre nuestro, no como Padre mío? ¿De qué nos habla? Familia. De familia. Entonces nos vemos los unos a los otros como familia, ¿verdad? Queremos estar juntos, deseamos ese tiempo juntos. Cuando nosotros nos despegamos demasiado de nuestra familia, ¿qué pasa? Tristeza. ¿Creen que nos apagamos? ¿Se apaga un poco nuestra vida espiritual? Sí. Pues no hay esas oportunidades, ¿verdad?, de amar. Entonces una iglesia va creciendo a medida que la iglesia comienza a comprometerse consigo misma entre los creyentes. Una iglesia puede ser muy numerosa, puede tener la mejor enseñanza, pero si la iglesia no se está comprometiendo consigo misma cada vez más, si a ti te pesa demasiado hacer algo por aquel a quien tú dices que tú amas y por amar a aquellos que el Padre ama, tú estarías diciendo que no lo amas tanto, ¿verdad? Que te has apagado un poco. Entonces la idea es que tú puedas utilizar la bendición que Dios te ha dado de nacer en una familia o de estar en una familia para tú poder crecer, para tú poderte desarrollar, para tú poder participar, para tú poderte comprometer. Somos una familia. Y ahí la importancia de la doctrina de la adopción. Actuamos porque nos sentimos amados, hay una realidad dentro de nosotros. No obedecemos y amamos a los hermanos y a Dios para ganarnos el favor de Dios en ninguna manera. Es otra evidencia más de la realidad que nos ha sucedido, ¿verdad?, en la regeneración. Hemos creído genuinamente, queremos obedecer. Entonces, tomemos un tiempo, miren, tenemos 10 minutos. Quisiera que